soy el alumno Francisco Daniel Maya Cruz del equipo 3 de Derecho Penal, a cargo de la licenciada Regina Román Castán. Bueno, yo les hablaré de la tipicidad y la ausencia. La tipicidad es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal. Puede que una conducta humana sea típica por la manifestación de voluntad o la modificación del mundo exterior, es decir, la producción de un resultado lesivo. Asimismo, la definición de un tipo penal puede ocurrir, por ejemplo, tratándose de un homicidio o fraude, pero si demuestra que el occiso fue privado de la vida por el sujeto activo. Bueno, la importancia de la tipicidad es fundamental, ya que si no hay adecuación de la conducta al tipo penal, podemos afirmar que no hay delito. De esta manera, la tipicidad consistirá en hacer cada pieza que se ajuste de manera exacta al lugar que le corresponde. A continuación les mencionaré algunos ejemplos en la que se apoya la tipicidad. No hay delito sin ley, no hay delito sin tipo, no hay pena sin tipo, no hay pena sin delito y no hay pena sin ley. A continuación hablaré de la clasificación de los delitos en orden al tipo. Bueno, esta clasificación se divide según las modalidades de la acción en una parte objetiva y por relación de la parte subjetiva con la objetiva. La objetiva se divide en delitos de mera actividad y de resultados de acción y de omisión, delitos determinados, resultativos y por último en delito de acto o de pluralidad en actos alternativos. Bueno, por otra parte, los delitos de resultado pueden dividirse en instantáneos, permanentes y de estado. El primer supuesto en estos delitos es cuando se consuma inmediatamente, con la consecuencia de un resultado, por ejemplo, un homicidio. El delito permanente supone la prolongación de una situación antijurídica por la voluntad del sujeto activo del ilícito, en donde el mismo se seguirá consumándose hasta que se abandone dicha situación. Bueno, para concluir señalaré los elementos del tipo penal. A. El presupuesto de la conducta o el hecho. B. El sujeto. C. El sujeto pasivo. D. El objeto jurídico. E. El objeto material. Y F. Las modalidades. En esta hay 5. Referencias temporales, referencias especiales, referencias en otro hecho punible, referencia a otra índole y medios empleados. Y también tenemos la de elementos normativos y elementos subjetivos del injusto. Continuamos con los objetivos de tipo penal. Son la descripción de la conducta antijurídica, como hemos dicho con anterioridad. El tipo penal tiene un carácter penal descriptivo, pero no quiere decir que únicamente sea una descripción externa. Bueno, la ley penal no contiene exclusivamente descripciones con un resultado. Hay tipos penales más concretos en los que su contenido material no solo consiste en la realización de una conducta. Podemos señalar cuando un objeto material sea el sujeto pasivo, si él también es titular del bien o interés tutelado. Bueno, continuamos con los normativos. Finalmente, los elementos normativos ofrecen una mayor libertad al juez y estos requieren una valoración para ser complementados con un contenido capaz de ser aplicado. El legislador no espera que el juez justisprecie según su criterio, de exponer en sus sentencias y las evaluaciones que existen en la sociedad. En este contexto hay quienes no están de acuerdo con la existencia de los elementos normativos al tipo penal. Gracias por su atención y asimismo le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Alberto Castillo. Presentaremos unidad 5 del tema 5.3, subjetivos. Se hace referencia a la intención del sujeto activo al conocimiento de una circunstancia determinada o algún índole subjetiva, o sea, un aspecto interno. Los elementos subjetivos del tipo penal van a atender a la intención que el sujeto tiene al realizar un delito. En otras palabras, solo atiende circunstancias que tienen que ver meramente con el mundo interno y de la mente del autor. Los elementos subjetivos del tipo penal surgen de la naturaleza del hombre por ser en esencia pensante. Los elementos pueden radicar en el conocimiento que tiene el autor de la realidad. Está determinada por el ánimo o la intención del agente de la conducta típica. Estos elementos
son necesarios para la tipificación de algunas conductas ilícitas. Por tal motivo, es necesaria y evidente la eficaz interpretación para evitar una malversación de la intención del legislador. Finalmente, podemos decir que los elementos subjetivos hacen referencia a los estados de ánimo del autor en el orden de lo injusto. 5.4. El tipo injusto del hecho imprudente. La imprudencia está definida como la falta de cuidado y diligencia. Podemos decir que la imprudencia solo se penaliza cuando proviene de los efectos en la actitud interna. Un ejemplo es la indiferencia, la falta de cuidado y la desconsideración. Entre estos, el delito de tipo imprudencial no requiere de conocimiento de voluntad. Se refiere a la situación típica objetiva, sino al realizar la infracción de la norma. El tipo injusto de la imprudencia está determinado por 4 elementos. El primero, la posibilidad de advertir el peligro, y el segundo, el observar el cuidado objetivo requerido. El tercero, en la medida de que éste se deba a la inobservancia del cuidado. Y el cuarto, concurrir además en la exigencia de la culpabilidad imprudente. Ahora bien, según la acción imprudente psicológicamente distinguimos dos: el consciente y el inconsciente. Y dentro de este encontramos la imprudencia temeraria o imprudencia de la negligencia simple, la cual es de mayor gravedad. 5.5. Atipicidad. La atipicidad es la negación del aspecto positivo y de la inexistencia del delito. También podemos decir que como la falta de la adecuación de la conducta al tipo penal descrito en la ley. La tipicidad se considera que puede provenir de la falta de exigencia de referencia a las condiciones del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objetivo, del tiempo, lugar o del medio especial previsto. Lo encontramos referido dentro del Código Penal en la fracción 2 del artículo 29, mencionando que el delito se excluye cuando falta alguno de los elementos que lo integran en la descripción del delito. Como consecuencia de la tipicidad podemos decir 3 hipótesis. El primero, la no integración del tipo; el segundo, la variación del tipo; y el tercero, la existencia de un delito imposible. Finalmente, una conducta puede ser reprobable socialmente si no encuadra exactamente en el tipo legal descrito o en todos sus elementos, ya sean objetivos, subjetivos, normativos. Es decir, aquí opera la atipicidad. Unidad 6. 6.1. Antijuridicidad y su ausencia. La antijuridicidad es lo contrario al derecho. En el ámbito penal precisamente radica en contrariar lo establecido en una norma jurídica, atacando un bien jurídicamente tutelado. La antijuridicidad la consideramos como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica es considerada como delito. Ahora bien, para que la conducta del ser humano sea delictiva se debe contravenir a las normas penales establecidas, esto es, y ha de ser antijurídica. Dentro de esta se distinguen 2 tipos, la material y la formal. La material propiamente es lo contrario al derecho y la formal es la violación de una norma emanada por el Estado. Se considera la antijuridicidad como el choque de la conducta en el orden jurídico, y no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, además tiene que ser una conducta antijurídica definida por la ley y no protegida por la justificación dentro de la misma. En conclusión, dentro del ordenamiento penal existen los requisitos para la existencia de la antijuridicidad. Primero, la existencia de una adecuación de la conducta del tipo penal, y el segundo se encuentra en algunas de las causas de la exclusión del injusto o de alguna causa de licitud. Gracias por su atención, cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Martín Rivera Xochihua, de la licenciatura en Derecho, nuestra materia Derecho Penal, y continúo con el tema número 6, la antijuridicidad y su ausencia. En el subtema la justificación, las causas de justificación, podemos decir que es el lado negativo de la antijuridicidad y es importante dentro del estudio de la teoría del delito, así también para la carrera que estamos estudiando de la licenciatura en Derecho.
Y bien, podemos encontrar que las causas de justificación en nuestro derecho positivo mexicano se encuentran en el artículo número 15 del Código Penal, las cuales son 10 puntos, de las que tomaremos las más importantes. Así también encontramos que la ley, dentro de la ley se encuentran justificaciones y exclusiones del delito que nos protegen dentro del mismo marco jurídico. 6.3. Ejercicio de un derecho y sus formas. El Estado otorga a los particulares derechos que solo podrán ejercer en determinadas ocasiones, ya sea para proteger los bienes jurídicos tutelados o para ayudarlos en sus funciones policiales con respecto a la imposibilidad de cubrir todos los lugares en un mismo tiempo, ante la transgresión de las leyes. Las causas de justificación más importantes, en particular las manifestaciones en la legislación penal mexicana, están contempladas la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho. 6.3.1. Legítima defensa. Esta consiste en repeler una agresión real, actual o inminente y que sin derecho es atacado en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que existe necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y que medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Esta es la definición legal incluida en la fracción cuarta del artículo 15 del Código Penal Federal y en la fracción cuarta del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal. Los elementos de la legítima defensa son las partes integrantes de la propia definición legal y son las siguientes: inciso A, la repulsa; inciso B, la agresión; inciso C, sin derecho; inciso D, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos; inciso E, necesidad de defensa; F, la racionalidad de los medios empleados; y el inciso G, sin medir provocación suficiente, dolosa e inmediata. Se presentan problemas que inquietan al estudioso y a la práctica que maneja el derecho penal, ya que constituye confusión por falta de uniformidad y de criterios. 6.3.2. Estado de necesidad. El estado de necesidad consiste en obrar precisamente por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico o ajeno respecto de un peligro real, actual o inminente, no ocasionando dolosamente por el agente lesionado otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. El estado de necesidad es otra causa de justificación o licitud de vital importancia establecida en la ley y dentro del marco jurídico. Gracias por su atención y así cedo lugar a mi compañero. Soy el alumno Gustavo Adolfo Monroy Grajeda de la licenciatura en Derecho y hablaré acerca del robo de indigente, así como también el aborto terapéutico e impedimento legítimo. Bien, el robo de indigente, ¿en qué consiste? Vamos al Código Penal Federal en su artículo 379, en el que nos menciona que no se castigará al que, sin emplear engaño ni violencia, subtracte los objetos indispensables para sobrevivir. Estos pueden ser por hambre, por estado de necesidad. En la Edad Media se suscitó un caso típico de estado de necesidad, en este caso también que se llama hurto famélico, en el cual una persona en estado de indigencia hurta, por ejemplo, alimentos o vestidos, estando ese sujeto en un estado de necesidad grave, por lo cual nuestra legislación mexicana ha previsto en los artículos que esto es una causa de ausencia de antijuridicidad, pues no es punible, ya que la ley también prevé que cuando una persona
en este caso un indigente, si solo lo hace una sola vez y no es reincidente, es causa para que no se le comisione de un delito. Cambiando al tema de aborto terapéutico y viendo su antijuricidad, vemos que el artículo 333 del Código Penal Federal dice que no es punible el hecho de que una mujer quiera abortar si su embarazo es causa de una violación. Aquí podemos ver que la ley respeta el derecho a la libertad de la madre siempre y cuando no esté bajo su consentimiento. Esto a raíz, como se menciona, de una violación. Porque la ley protege el derecho de la mujer a decidir. Sin embargo, si es provocado voluntariamente, es lógico que tendrá una sanción. En el tema del cumplimiento de una obligación, la ley en su artículo 15 del Código Penal Federal establece que la acción o la omisión se realice debajo de un deber jurídico tutelado, con medida racional, como por ejemplo, si llevamos a algún familiar gravemente enfermo en nuestro vehículo y atropellamos a otra persona, hay una justificación por parte de la ley. Por último, tenemos lo que es el impedimento legítimo. Aquí entran las omisiones por parte de algunos profesionales como peritos, profesionales del derecho, funcionarios públicos, en los que tienen el derecho de salvaguardar algunas omisiones por parte de la ley misma establece. Bien, hasta aquí nuestra video exposición. Muchas gracias.